Recordar etimológicamente significa volver a pasar por el corazón. Por eso, en el recordatorio me permito explorar a viva voz las historias, los conceptos, las experiencias y las ideas que me han permitido vivenciar que el corazón como brújula es puro potencial. Soy Ángela Artunduaga, acompaño y guío procesos de búsqueda y vivencia de la verdad y soy tu host de hoy. Antes de comenzar, te invito a que te respondas, ¿cómo está hoy tu corazón? Le doy la bienvenida a Eli, pero es que para mí ella ya es mi amiga. Eh, Esto del recordatorio, yo me lo soñé desde un principio para que fueran entrevistas. Ah, Y yo no estaba todavía preparada para que esto fueran entrevistas porque ok. mi propia forma de la voz estaba muy coartada, es decir, yo no sabía cómo me expresaba. Entonces ya después de tener ciertos podcasts con mi voz y ya sentirme cómoda, por eso puedo tener hoy de invitadas a mujeres que admiro. En este caso, mi invitada es Elif, de @ElifRiverosMentora. Y más allá de contarles qué hace, porque hoy nos vamos a encontrar y bueno, como todas estas cosas protocolarias, quiero introducirte como amiga, eres mi amiga, eres también maestra y aprendiz al mismo tiempo, entendiendo que maestra siempre nos hace, a mí me hace ruido y me tiembla el ojo izquierdo. Sí, sí. También es una mujer que coincidimos nosotras en un espacio grupal de qué fue lo primero, la Millionaire, de qué El fue 8%. el 8%, un programa de María José Fonol. Y nos encontramos allí y cuando nos vimos hubo un clic, ¿no? Fue como, "Ah, yo a ti te conozco de antes", sí. Y esto ha sido un regalo porque nos hemos estado acompañando y como charlando y conversando. Y entre esas charlas y conversadas, en lo que estamos ahorita es encontrándonos con nuestra sensibilidad, ¿no? Ese ha sido nuestro gran encuentro. Y este encuentro con la sensibilidad viene por mi lado desde una mujer muy loca pisciana, espiritual hoy de hippie, que nos hemos estado acompañando mutuamente a que Eli, una mujer supremamente lógica, o así es como tú me has dicho, ¿no? Muchas veces como te defines, ñoña porque además me encanta que traes cuáles son los psicólogos, los autores que hablan de esto, las teorías, todas estas cosas que alimentan y nutren tu servicio, como en nuestras juntanzas nos sabemos completas, ¿no? Como nos recordamos completas. Ah, es que esto es lo uno y esto es lo otro. Entonces, en este encuentro y en este tejido, traemos una conversación que antes de empezar a grabar, Mieli lo decía, esta conversación es muy importante, y yo la siento también como una de las conversaciones que no se han tenido, o yo no la he Ujú. escuchado, ¿sabes? Yo no he escuchado esta conversación. Y esta Vaya. conversación tiene que ver con cómo se acompañan a las nuevas infancias o estas infancias que están llegando supremamente sensibles Ujú. en un mundo lleno de cosas lógicas, ¿no? Del éxito y de la lógica y de otras formas de pensamiento y cómo acompañar estas nuevas infancias. Entonces, eso es lo que vamos a ir tejiendo, vamos a ir observando. Esa es la forma en la cual quiero traerte como amiga, como una mujer además que me consteló. Dios mío, las constelaciones, pucha, tú eres la única que me ha constelado, o sea, ¿cómo así? La mujer que me ha constelado porque a mí me cuesta mucho y contigo fue absolutamente precioso, Mieli. O sea, las constelaciones de esta mujer son de otro nivel, otro nivel. Mm. Entonces, gracias por eso, maestras, estudiantes al mismo tiempo y nada, enamoradas de la sensibilidad y el desarrollo personal. Entonces, Mieli, bienvenida ahora sí. Nada, yo me podré quedar callada todo el rato escuchándote. Quiero Pero como bueno, sí. que cuentes en tus palabras quién es Elif, qué hace, a qué se Bueno, dedica.
¿En qué lugar se enamoró de ti? Entonces, algo que me parece muy gracioso y es que me parece muy tierno que tú me digas Elif, porque mi nombre es Elibe, entonces nunca te corrijo. ¿Cómo así que tú no te llamas? ¿Y por qué me envió? ¡Ah! ¿En vivo? No puede ser. Hasta ahora me Porque entero que no te llamas Elif. no, porque No mi te lo nombre puedo no es creer. francés, es No una puedo, traducción del árabe, no te lo empezando puedo por creer. ahí. ¡Ah! Entonces no es francés, se Yo no dice Elibe. sabía. ¿Qué qué? ¿Cómo así? Yo pensaba además que se escribía con doble L. Bueno, para mí eres Elif. Ah, pero no, quienes la están escuchando es Elibe. Dejémoslo en Eli, porque al fin de cabo yo te digo Eli. O sea, es que por Claro, sobreactuada, ¿viste? eso es lo que pasa cuando uno pierde la autenticidad. Exactamente. ¿Quién le ¿Quién, he qui- enseñado? Yo. quién es Eli? ¿Quién es Elibe? Ajá. Y bueno, no, como a qué te has dedicado en estos años, a qué le apuestas tú, quién es esta terapeuta, de dónde se formó y esas cosas que a la gente le interesa saber de personas que Yo, acompañan procesos personales. sí, lo cual está bien al Mm. final, pero lo primero que yo siempre digo y es algo que a mí me encanta decir es que yo soy una buscadora, eso es como yo me defino. Cada vez más de buenas preguntas o de preguntas en general que de respuestas. ¿M? Me gusta mucho. Y como soy una buscadora, pues leo mucho, me gusta aprender, me gusta escuchar un montón. A mí me encanta conocer la vida de la gente. Yo recuerdo una vez que estaba en San Gil y entonces estábamos en estas cosas de los rápidos, ¿no? Tú sabes que ahí hay deportes extremos. Sí. Y entonces yo me puse a hablar con el señor del barquito. Y como, ¿y usted por qué? ¿Cómo llegó acá? ¿Y usted por qué se dedica a esto? ¿No? Y todos mis amigos de la universidad, esto era un viaje con mis amigos de la universidad, me dicen, ¿usted por qué es tan chismosa? O sea, y yo como, no, no, genuinamente me interesa, como que me parece fascinante las vidas tan distintas, ¿sabes? Como una persona que se dedica a hacer deportes extremos, ¿cómo llegas ahí? Como que, ¿qué motivaciones tienes? ¿No? Eso me encanta. Mm. Es como, por definición, esta soy yo desde niña. Me encanta escuchar desde muy chiquita. Escucho más de lo que hablaba, era muy callada y muy sensible. Importante decir Mm. eso Mm. para este podcast. Era muy, muy sensible. Entonces, bueno, mi vida fue así como medio, pues despelotada, yo creo, como yo muy perdida con esta sensibilidad que no sabía dónde meterme en un contexto en el que la sensibilidad era un poco, o sea, no hay tiempo para hablar de esto, no hay tiempo para pensarlo, o sea, a ver, Innecesario, ajá. Sí. Mm. lo importante es hacer plata, lo importante es, ¿no? Como sabes, como la estructura y no sé qué. Entonces tengo una hermana abogada, dos hermanos ingenieros. Mi Mm. papá era abogado. Entonces, si era una estructura además con una inteligencia lógico-racional muy, muy marcada, gente muy inteligente y muy capaz, pero además muy culta. Mi papá leía, o sea, tú hablabas, hablar con mi papá era una delicia. O sea, era un ser con un nivel de cultura impresionante. Entonces yo crezco en ese contexto en el que además no me apasionaba estudiar, no me parecía delicioso particularmente, pero con una cantidad de habilidades que yo no podía poner en palabras. Pero a mí, por ejemplo, la lengua me parecía muy importante, entonces me encantaba inglés, me encantaba español, eran como materias que a mí me parecían muy fascinantes, me encantaba la lectura, o sea, a mí esto me producía mucho placer. Pero en todo este trasegar, pues todo lo que yo sí era poco valorado en mi familia. Y entonces yo decido, entonces esto es importante porque esto es un detalle que pocas personas conocen, y es que yo decido estudiar medicina para compensar la falta de inteligencia Wow, que yo siempre sentí que tenía. Entonces tengo que mostrarles a ellos que yo sí soy inteligente. wow. Entonces voy a estudiar medicina, pero desde un lugar de absoluta ignorancia, porque a mí lo que realmente me interesaba era cómo funcionaba el cerebro.
Eso era mi genuino y real interés. Yo estudio medicina, obviamente eso no es para mí, o sea, hoy día, pero Dios mío, Exageraste. sí, o sea, no te sobreactúes. Tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, me pasan muchas cosas, pero bueno, termino estudiando psicología y yo recuerdo mucho, esto a mí no se me olvida, mi hermana, cuando yo paso psicología en la Nacional, yo soy de la Nacional, mi hermana me dice, ay, por fin va a estudiar lo que usted tenía que haber estudiado desde el principio. Y yo en ese momento lo tomo mal, porque es como psicología no está al nivel de ingeniería, psicología no está al nivel de derecho, ¿sí? Entonces yo lo sentí en ese momento como pobrecita esta niña que pues a ella no le da para más. Un poquito fue lo que yo sentí. Ya con la distancia de los años, digo, mi hermana veía en mí lo que claramente yo no podía ver en mí, pero era verdad. Yo nací para ser psicóloga, ¿sabes? Entonces, como que todo esto es importante para nuestro podcast porque lo vamos a hablar luego. Entonces, bueno, entonces soy psicóloga, ya en psicología, pues yo tengo un episodio en mi casa y yo me voy de mi casa, no tengo apoyo económico, así es que tengo que trabajar. Entonces terminó en la psicología organizacional básicamente porque no necesitaba un ingreso. Eh, y me quedó gustando. ¿Por qué? Porque yo en lo lógico racional soy muy buena, contrario a lo que yo siempre pensé. ¿Sabes? Como yo me acuerdo en trigonometría, yo sacaba las mejores notas en cálculo, ¿Qué? ¿sabes? Y te Como, atrevías a decirte. No lo y puedo no, y creer. como, no sé. Sí, no, yo como que ahí no sé. Pero bueno, en lo lógico racional soy muy buena, entonces a mí recursos humanos me pareció un paseo. A mí eso me parecía muy fácil. O sea, me fluía, además yo soy sociable, entonces era chévere hablar con la gente. Bueno, y ahí ya me empezó a gustar mucho esto del reconocimiento, el estatus, los cargos, los viajes, el mundo corporativo que a veces ¡uh! ¿No? Te embruja hasta que yo tengo una conversación con un psicólogo mayor que había estado toda su vida en recursos humanos y él me dice, tú necesitas elementos clínicos para poder hacer buena organizacional. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué? Y entonces me empieza a explicar y yo digo, ay, esto tiene todo el sentido. Busco una formación y me empiezo a formar como terapeuta Gestalt. ¿M? Entonces esto también fue para mi familia rarísimo porque todos mis hermanos tienen especialización, maestría, ¿sabes? Como eso de la educación formal para ellos es muy importante, pero es algo con lo que yo no logro, yo no me veo por ahí, no me gusta. Entonces yo me formo como terapeuta gestal, que es es una educación experiencial 100%, o sea, no te van a dar una nota, no te dicen si pasaste el parcial, si no, no, tú tienes una experiencia. Y claro, y ahí ya mi familia dice como, es que ya es así, ¿no? O sea, y ahí empieza mi formación como terapeuta y yo recuerdo en esa formación hay un módulo de parentales que es para trabajar la relación con madre y padre y la da una consteladora, ¿m? Una terapeuta muy prestigiosa. Y yo la veo llegar y ella además es una mujer muy linda y tiene una elegancia y un porte impresionante, es una mujer altísima. Y yo la veo llegar y yo digo, pero esta mujer, ¿quién es? No me pasó lo mismo que contigo, es como que quién te quiero conocer. Y en ese módulo estábamos, la primera pregunta que yo le hice cuando pudimos conversar fue, espérate, Ana, ¿tú vives de esto? ¿Tú Wow. vives de ser terapeuta? Ella no se le olvida, ella siempre, ella también se acuerda, porque para ella fue, claro, Eli. Y yo le volví y le preguntaba, espérate, ¿tú vives de esto? Y ella, sí, Eli, yo soy terapeuta 100% y soy consteladora y de esto vivo. Y yo ahí se me iluminó una posibilidad que nunca había visto, porque el mundo del estatus y la plata, en las organizaciones, yo decía eso como terapeuta, nunca lo voy a tener. Y llega esta mujer y me dice cómo esto es posible. Me encanta. Yo dije, porque yo creo que yo siempre tomo inspiración, ¿sabes? Sí. Por eso amo cuando me cuentas tus cosas. Porque es como, de verdad, lo amo. Y ahí se me iluminó el bombillo y yo terminé formándome entonces. Me formé como terapeuta Gestalt
Antes de terminar esa formación, me entré como instructora del sistema Río Abierto. Esa fue una formación de 3 años de cuerpo. Ok. Entonces tú aprendes a hacer movimiento vital expresivo, aprendes masaje terapéutico. Y entonces yo descubro que a mí masajear me fascina. Y a mí Como, también. ¿cierto? Sí, sí. Para mí fue Sí. una cosa, bueno, y fue con una mujer que se llama María de la Palcos, que para mí era, pues es una de las maestras que ha tenido esta humanidad. Era muy sabia, muy sabia. Y yo tuve clase directa con ella, su energética, no sé, bueno, bueno, era una mujer muy, muy sabia. Y entonces ahí empiezo a trabajar con cuerpo y claro, apenas empiezo a trabajar con cuerpo, se estallan un montón de cosas, pero en medio de la formación yo me caso y ahí pasa pues otro episodio de mi vida también de otra vez como medio perderme. em, y Cuando tú después de eso me dices, fue, perdón, hago un paréntesis, cuando dices medio perderme es dejaste de lado todo esto claro, de estudiar y otra vez me desconecto ya. Ujú, hasta que ya mi cuerpo no aguanta más y entonces me formo como asistente Montessori disque para mi hijo. ujú, ujú. Y pues que Que para mi hijo sí, esto sí, pero claro, claro, claro. ujú, Pero eso iba más allá, porque entonces comprender una teoría de desarrollo de cerca desde otra perspectiva, que yo no vi Montessori en mi universidad. Yo vi a Jean Piaget, bueno, y otros, Colbert, bueno, otros, pero ujú, no María Montessori. No, pues esta mujer es que es, de verdad, es que ella es una pensadora muy adelantada a su tiempo. mm, Y me encuentro con todos estos modelos y empiezo a ver la crianza desde un lugar muy distinto, ¿no? Me encuentro con Ivonne Laborda, con quien luego hice la maestría en crianza consciente, que estoy terminando, Dios quiera que lo termine este año. Em, y me formo como consteladora familiar con Ana María, mi gran maestra y ella fue terapeuta mía, pues, 11 años. Y ahí como que todas estas herramientas, ¿no? Terminan convergiendo y hoy día pues me dedico a ser terapeuta y a ser mentora. ¿M? mm, Pero este tema de crianza para mí está dentro de mi misión de vida. Esto no es un tema, esto no lo elegí yo, ¿no? La maestría la elegí porque nos íbamos a ir a vivir a España. Y entonces yo necesitaba un título que me dejara hacer terapia en España. Entonces yo busqué lo que más me parecía chévere. Yo dije, esto me parece como chévere y yo puedo ser terapeuta, pero yo siempre digo que hay una parte de mí más sabia que toma las decisiones y yo las justifico con la razón, mm, mm. Sí, ¿sabes? sí, 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 Yo, sí. yo le invento razones, pero en realidad yo tomo las decisiones desde la sabiduría interna que yo tengo. Ujú. Yo creo que yo también. Y después los puntos se unen hacia atrás y es como obvio, yo sabía, pero no quería nombrarlo de esta manera o si no sería muy loca si lo nombrara así. Ajá. Mieli, te escucho y me escucho en tantos puntos en común que siento que es que de verdad no nos habíamos sentado a conversar en, no, toca realmente fuera de pantalla y de micrófono sentarnos a conversar porque es impresionante la cantidad de puntos de convergencia en los cuales hay una sensibilidad muy notoria, ¿no? Que es como hay una sensibilidad allí, distinta a lo que nos contaron que era inteligencia, y cómo nos metemos en una cantidad de cosas para poder traducir esto que ya sabemos, porque la sensibilidad ya está dentro. Es como, ¿cómo entonces yo hago para traducir esto? Ah, con esta teoría, ah, con esta forma, ah, gracias a esto. Y está bueno, porque si no, ¿de qué otra manera podríamos nombrar lo que a veces suena tan innombrable, ¿no? Y esto último que nos nombrabas y acá empezamos seguimos más bien tejiendo conversación, es por qué nos juntamos el día de hoy, porque hoy venimos a hablar de esto, porque traemos a la educación, porque traemos a nuevas formas de desarrollo, ¿no? Porque traemos a la sensibilidad y dónde se encuentran esos puntos. ¿Por qué? Entonces, para ir tejiendo esto, quiero hacerte unas preguntas rápidas para que las respondas con ojos abiertos o cerrados, como sientas. Lo primero que te llegue a la cabeza. Y la primera pregunta es, ¿la psicología sin desarrollo espiritual se queda sin? Sin una pata. Ajá. ¿La espiritualidad sin desarrollo psicológico se queda sin?
Mm. la otra pata. La otra Ah, pata. A mí me llega sin base, ¿sabes? Es como necesita una base. Ajá. Cuando el sí. sistema intenta domesticar a una persona sensible, lo que realmente intenta pagar es... Uy, su fuerza vital, su energía, su sabiduría interna. mm, mm, su sabiduría interna. Yo también siento lo mismo. Ah, esa es la que me llega. El adulto que le teme a la grandeza y al fuego de un niño sensible, en el fondo lo que le tiene miedo es a... Su propia sensibilidad. Mm. Ay, y ahí entonces con estas respuestas, que son las que vamos a estar tocando punto por punto, quiero comenzar por domesticación. La Ah, domesticación. Yo hablo desde un lugar donde fui domesticada, no soy madre, no soy madre, entonces no tengo esta experiencia, gracias a la vida, tú sí. Y quiero como traer acá historias personales, también lo que hayamos leído sobre domesticación. Y quisiera preguntarnos a cada una, ¿qué es domesticación? Como, ¿qué es eso para cada una? Porque si quieres, como comenzó yo. Y es que leía en un libro que es como el libro base de toda mi experiencia y mi servicio. Fue el primer libro que me leí. Yo dije, "Ah, necesito empezar a trabajar esto porque esto me está moviendo y el mundo necesita esto". Este libro se llama La sabiduría de los chamanes. Yo muy chamanística desde un principio. Y en ese libro hablan sobre domesticación. Y domesticación la tratan como que la domesticación no necesariamente es mala, ¿no? Como que no es mala ni buena, es. Y que la domesticación, hay la domesticación que nos acompaña o que cuida, más bien hay domesticación que cuida, es aquella cuando le decimos a los niños, tú no le puedes robar el muñeco de tu amiguito, ¿no? O no le puedes andar jalando el cabello o la oreja a tu compañera y te domestican para que no vayas a hacer daño, ¿no? O al menos así lo decía. Pero hay una domesticación que va en contra de nuestra naturaleza. Entonces no hables duro, no digas esto, no pienses de esta forma. Si vas a, no sé, si vas a reírte, hablo por mi propio lado, hazlo desde un lugar donde no vayas a incomodar a los demás. Entonces, por ejemplo, domesticación para mí es cómo hago para que la animalidad del otro ser, su autenticidad, esté bajo los parámetros de una sociedad donde el deber ser es importante y necesario para poder sobrevivir, ¿no? En eso y en ese para poder sobrevivir, para que no te hagan bullying, para no hacerle daño a un otro, para lo que sea, ¿no? Como que viene con sí, el sistema de creencias de los padres, que es un sistema de creencias obsoleto. En mi caso, mis padres venían con un sistema de creencias que les servía a su generación, ¿no? Como que para mi generación ya era común, ya no es necesario. Entonces, eso para mí es como domesticación, cómo tú la entiendes, cómo te llega esta palabra. Ujú. no, pues me llama mucho la atención que como este proceso de poder respetar a otros, este autor le diga domesticar, Mm. ¿sabes? Me Sí, llama poderosamente la atención, sí, sí, sí. porque estoy en una orilla diferente. Ujú, Yo ahí estoy mucho más con la forma como María Montessori lo mencionaba. Ella, para ella es muy sencillo como crear o sea, cuando tú creas un ambiente Montessori, así se llama las clases, el salón de clases, ujú, hay tres acuerdos básicos. Me cuido, cuido al otro, o a los demás, o a las demás, y cuido el ambiente. ujú, Ya. Esto para que un niño lo entienda es súper sencillo. mm, ¿Mm? mm. Ahora, es enorme. Entonces yo, eso que este autor llama domesticación, para mí es cuidado, Ok. Ujú, ¿sí? ujú, Entonces yo no te jalo la oreja porque te cuido, claro. Mm, ¿sí? mm, Yo no robo porque me cuido. Para mí el robo es más que hacia otra persona, es hacia mí, es cuidar mi energía, mm. es como cuido lo que yo comprendo acerca de la abundancia, ¿no? Esta es una conversación que tengo con Gael frecuentemente y Gael es tu es, hijo. Sí.
Gael Sí. Smith. Sí. Y Ujú. entonces le digo, amor, no necesitas tener una cosa que no es tuya, porque eres un ser tan abundante. Mm, Hay tanto para ti disponible que no hay necesidad, mm, ¿sí? Entonces yo lo veo de esa manera. Y cuidar el ambiente, claro, pues es no dañar las cosas, hacer que los demás la puedan usar luego. ¿Sí ves? mm, Entonces, si yo veo la educación desde ese lugar del mm, cuidado, es como que, ay, por eso es que me encanta este modelo, ¿no? mm, Es como que, pues es el cuidado. Entonces, desde ahí no lo veo como domesticación. ujú, ujú. Desde el otro lado, bueno, este va a ser un chiste un poco interno entre tú y yo, pero luego lo explicaremos y es como esta mujer salvaje que soy yo, ¿no? Esta mujer salvaje y libre que soy yo. Ujú, ujú. Pues para el contexto y el entorno, pues no, es muy confrontadora. O Mm, sea, yo también me pongo en el lugar de mi mamá y de mi papá cuando yo era chiquita. claro. Y yo digo, es que no es fácil, porque tengo un hijo que es tremendamente retador. Mm, Ahora yo soy psicóloga, psicoterapeuta, gesta el cuerpo, consteladora, sí, ¿no? O sea, tengo camino espiritual. O sea, yo tengo donde echar mano, tengo internet, ahora inteligencia artificial. O sea, yo soy una mujer que tiene muchísimas posibilidades. Mi mm, mamá, claro. pues, ¿qué posibilidades? Hace 15 años, en realidad. Sí, hace poquito. No hace mucho Ayer. tiempo, hace poquito. Pero qué posibilidades iba a tener en su Claro, momento. O sea, claro. pobrecita. ¿Qué Mm, libros de crianza había? no, Había una pues. porquería, libro de Estivil, que era cómo hacer dormir a los niños, que básicamente era hacer que su sistema nervioso se desregulara desde que son bebés. ¿Qué macha era el libro? Ese era el libro que había. O sea, sabes, como que yo digo, esto es muy nuevo. Yo siempre que Mm, hablo de lo emocional, siempre digo, pero es que miren, la psicología nace en 1872 creo que empiezan los trabajos de Pavlov y ese es el precursor de la psicología. O sea, te estoy hablando que mm, esto tiene un siglo y medio, pero sea mucho. Pero en mm, realidad la psicología se establece en el principio del siglo pasado, en 1910. Esto es bien paralelo a María Montessori. mm, O sea, te estoy hablando de un siglo, eso no es nada. La mm, física, ¿cuántos años tiene? La filosofía, mm. 2000 no sé, 4500 años, no sé, ¿sabes? Y ni hablar de las pseudociencias. Ah, bueno, Sí, exacto. que es la que nos tienen acá también, otro de los puntos. Y es esto de lo que yo llamo habilidades sensibles, y es también más allá de, así mi cuerpo se expresa a través de la emoción, a través de estos pensamientos que tengo, a través de estas emociones, también es cómo yo veo sin ver con estos ojos, cómo yo escucho sin escuchar con estos oídos, cómo yo siento más allá de lo que es evidente, ¿no? Y esto, por ejemplo, también es aún más nuevo. Y este es el gran reto también. Entonces, ¿cómo acompaño ahora? No solamente todas estas formas de la humanidad, ajá, de lo humano, que afortunadamente ya se han estado estudiando, sino con esto que a veces también puede llegar a sonar un poco ridículo, como si las pseudociencias o esta cosa de las habilidades sensibles de las personas fueran como, ah, eso es cualquier cosa, ¿no? Como eso ni siquiera se investiga porque no es necesario observarlo, porque no existe, ¿no? Y ahí quiero que lo nombremos cómo fue nuestra experiencia de niña, si fue cuidadosa o no fui cuidadosa con respecto a nuestra sensibilidad, como tú te acuerdas que fue tu sensibilidad de pequeña. Y también me gustaría que pudieras nombrar después como a Gael, cómo tú has visto esa experiencia sensible en él, ¿no? Entonces, si quieres, dale, yo ahorita le doy. Entonces, mira, Mm, para unir esto con lo de la domesticación, yo digo, ujú, claro, tú tienes herramientas que haces desde el miedo a claro, lo desconocido. claro. Ahí es cuando empezamos a domesticar. Eso es lo que, como para cerrar lo anterior, es eso. Como Sí, si tú no conoces, no tienes herramientas y no tienes quien te ayude, sí, no. tú lo haces desde el temor profundo y absoluto de tener un ser al frente que tú no sabes qué hacer con él. Mm, Así es que lo domesticas. ¿A qué? Para mí, ¿qué es domesticar? Es meter en mm, un molde que yo controlo. mm, mm, Entonces, ¿yo qué controlo? Yo controlo que un niño salude, que se despida, que ta, 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 que ta, 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 ta. Eso, yo lo meto todo en un molde y yo ahí me siento segura porque esto está bajo control, mm, comillas, ¿no? mm. Y eso es domesticar, es lo que yo siento.
para que Mm, no se te salga nada de control. ¿M? mm. Entonces, bueno, no, pues yo creo que sí, este podcast va a generar escozor en mi familia, pero que sea O la así soy familia yo. de Eli. Ah, de Elif. Ah. David. Entonces, pues yo sí siento, ¿no? Una gran domesticación. O sea, yo creo que yo no era una niña tan fácil. Mm, Entonces, primero mi padre era un hombre exageradamente sensible, ¿no? A tal punto que mi padre tenía una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Que ha sido pues para la familia muy difícil de aceptar, pero yo hoy día lo acepto con mucho amor y con mucha admiración, porque una persona que tiene la enfermedad que él tenía, sacar 4 hijos adelante, ser profesional, tener una maestría, es como que, joder, qué fortaleza de carácter tienes. Y también al mismo tiempo yo me distancio un poco del diagnóstico, como que yo puedo entender hoy día que mi padre tenía unas habilidades sensibles mm, muy claras. Yo ahora lo veo, ¿no? Lo reconozco, él hoy día me acompaña como, ¿no? Como desde esta esencia espiritual que es hoy día, porque él ya trascendió. mm, Y ya lo honro y lo respeto, no, profundamente. Y ya digo, como papá, yo soy como tú, ¿sí? mm, Pero ya no para que me ame, sino es como yo honro esa parte de ti que hay en mí, mm, ¿sabes? Entonces es muy bello. Pero en su momento creo que para él no era fácil y yo creo que para él fue muy chocante ver en mí cosas que para él había sido muy difícil de lidiar, ¿sí? Entonces, yo siento que él en muchas ocasiones intentó apagar eso que yo era. Yo recuerdo, tengo un episodio muy marcado y es yo tenía unas experiencias de disolución del ego cuando yo era chiquita, ¿no? Entonces, hablar de esto es una cosa que seguramente no sé si para quienes nos están escuchando sea una cosa fácil de entender, pero básicamente es la muerte. Eso es lo que tú sientes. Tú te mueres. Y cuando te mueres, tú ves todo, toda la realidad la ves desde una perspectiva muy diferente. Eso es lo que pasa. Esas son unas experiencias que uno puede llegar a tener. ¿Eso con qué se consigue hoy día? A través de psicodélicos, ¿sí? sí. Especialmente el DMT, pero específicamente con el 5-MeO-DMT, que es la sustancia más poderosa que hay y que solo está en el bufalvarius, el yopo y en mucha menor cantidad en el yagé. Ujú. Entonces, que una niña de 5 o 6 años tenga una experiencia de disolución del ego, eso es para que cualquier niño se enloquezca. Eso da Claro. mucho miedo, ¿sí? Entonces tengo un recuerdo de, yo Y lloraba mucho en eran, la... perdóname, ¿eran experiencias espontáneas? Sí. O sea, tú estabas de noche, ibas a dormir, no te daba fiebre, a mí me daba con la fiebre. Sí, yo tenía Ah, experiencias no, así con fiebre. Wow, vale, listo. Entonces cierro ahí no, paréntesis. yo ni siquiera me enfermaba. Wow, Entonces yo creo que para mis papás era claro, pues todavía peor de difícil, ¿no? claro, 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 claro. Entonces yo lloraba, lloraba y lloraba y lloraba en la angustia de sentirme que yo no tenía cuerpo. Es que es una cosa muy difícil. Yo esto nunca lo he contado a nadie. Esta es Mm, la primera vez que yo lo cuento como así de ¿sabes? De explícito. abierto, ajá. A ti te lo había contado, pero... Mm, eh, y entonces yo recuerdo que mi padre, seguramente agotado de no dormir, me cogió y me mostró toda la casa con la oreja, él me jaló de la oreja y me decía, aquí no hay nadie, aquí no hay-", porque veían que yo tenía miedo de los monstruos. mm, ¿Sabes? Y mm. yo no tenía miedo de monstruos, es que yo no era capaz de verbalizar lo que yo estaba experimentando. Una niña de 6 años no tiene yo no sé cuántos años tendría, la verdad no tengo ni idea, pero eso a mí me pasó por años. Wow. Y cuando él me saca a la terraza de mi casa, yo siento un golpe de frío y yo vuelvo al cuerpo. Y ahí yo hago, me acuerdo perfecto, es como si fuera ayer de esa sensación. Desde ahí nunca más volví a sentir eso. O sea, esa fue la última vez que yo lo sentí. Mm, Pero fue muy violento, o sea, yo vuelvo al cuerpo y hay alguien que me está jalando la oreja y me está doliendo mucho y sí. estaba muy bravo, mi papá estaba muy, muy enojado conmigo, estaba desesperado. Mm, Entonces, claro, esto es como que, como apagué mi sensibilidad, yo siento que ese fue el día en el que yo apagué mi sensibilidad. mm, Yo dije, esto no funciona, mm. hay que hacer algo con eso. Ujú. Wow, tremendo.
Sí, te contaron, a mí también me contaron en algún momento que nuestra sensibilidad era peligroso, ¿no? Es peligroso conectar con eso, mejor no lo hagas, córtalo. Yo recuerdo también en mi infancia conectar en la oscuridad con seres que me respiraban en el oído, ¿sabes? Como me acuerdo mucho una Wow. escena en la cual yo estaba en Cali y nos estábamos quedando en un apartamento que estaba vacío, que mis padres iban y lo tenían de vez en cuando, o sea, era como, no lo arrendaban y lo usábamos para ir a descansar de vacaciones y estaba vacío. Entonces cuando íbamos, desempolvábamos todo, arreglábamos y nos quedábamos. Y una noche yo estaba acostada en la habitación de al lado de ellos y empecé a escuchar cómo me respiraban en el oído, me respiraban en el oído y me desperté yo porque dije, pronto estoy soñando y me seguían respirando en el oído. Y dije, como no, no estoy soñando, me levanto, voy a la habitación de mis padres y empiezo a llorar. Y me acuerdo en Cali, todas esas vacaciones haberme quedado durmiendo con ellos en la misma en la misma habitación, con el colchón al lado, porque para mí era terrorífico conectar con eso, ¿sabes? La respuesta de mis padres era como, ay, tuvo una pesadilla, tranquila, tuvo una pesadilla, ¿sabes? No como, ok, de pronto lo que sentiste puede que sea real o vamos a averiguarlo o cuéntame qué sentiste, sino una invalidación total de lo que sentiste o es producto de tu imaginación, de tus sueños, ¿no? Como no es real y te estás asustando por cualquier cosa, ¿no? Entonces recuerdo mucho eso. Recuerdo también que afortunadamente no tengo mucha idea de mis padres biológicos. Yo creo que mi madre o mi padre pudo haber sido bien bruja o brujo. Era una idea. Y en mi familia también tengo como dos familias, dos formas distintas de familia. La familia de mi madre, adoptiva, es una familia muy lógica. Entonces es familia de abogados y de ingenieros, así como la tuya. Ah, Pero muy yo no bien. tengo mucho contacto con esa familia, así que si me están escuchando, me parecería muy raro que me escuchen porque yo no tengo contacto con esta familia. Pero con la que sí tengo más contacto es con la familia de mi padre y la familia de mi padre viene de un contexto de campo, son campesinos. Entonces, afortunadamente, tienen una capacidad de conexión con la naturaleza y con lo invisible y como con todo esto que normalmente lo nombramos pensamiento mágico, ¿no? Como, eso es pensamiento mágico. Tienen una conexión desde ahí que cuando a mí me pasaban estas cosas, yo iba donde mis primas, sí, como para las familias de mi padre, y ellas en vez de decirme como, ay, no, no, no sea boba o lo que sea, se sentaban a escucharme. Y ahí se sentaban a contarme historias, ¿no? Entonces era como saberme en un entorno, yo me supe en un entorno muy seguro con la familia de mi padre, ¿sabes? Porque en el campo estas cosas no las toman como, no, eso no lo veamos, sino obvio existe, obvio existe, obvio existe. Entonces, en mi contexto, por el lado de mi mamá, la religión me coartó mucho de la sensibilidad, porque en la religión católica, que es la religión base de mi madre, era una religión donde hablaban mucho del demonio, sobre el Mm. diablo y el demonio, y que si tú mentías, claro, yo mintiéndole como, hoy no me comí la comida, o no, y le estoy mintiendo a mis papás que sí me la comí, hoy sí me comí la comida, sí, toda, y no me la comí, yo sentía que el demonio iba a venir a castigarme por haber mentido, ¿sabes? Y mis sueños en la noche eran con el arquetipo del diablo, o sea, yo sentía que conectar con las dimensiones desconocidas desde pequeña era conectar como con los fantasmas, con los demonios, las películas de terror, ¿no? Me acuerdo mucho de La Bruja de Blair, esa me marcó un montón mi infancia, como porque yo sentía que La Bruja de Blair era verdad, ¿sabes? O sea, yo no la veía como, ay, me están contando una historia, jaja, no, eso puede pasar y puede venir acá y puedo sentirlo porque yo lo he sentido, ¿sabes? Porque Oh, yo lo he sentido. Entonces me acuerdo mucho ver esas películas y quedar como muy con mucho miedo. El sexto sentido, cuando el niño mm. decía, puedo ver gente muerta, yo decía, obvio, él puede ver gente muerta. ¿Sabes? Yo nunca dudé, como, pero me daba mucho miedo conectar con eso porque eso no era de Dios. ¿Sabes? Para a mí la Wow. religión me acobartó un montón, o sea, me domesticó. La religión me domesticó para que yo no conectara con mi sensibilidad y que no conectara también con la sensibilidad, con esto de los sentires válidos y no válidos también, ¿no? Como no puedes sentir rabia porque eso no es de Dios. Si estás melancólica, entonces ¿por qué vas a estar melancólica si estás viva? Ah, ¿sabes? Como el positivismo tóxico, como esas maneras de enseñarte que en la Biblia se supone, no sé quién la reinterpretó de esta manera,
pero se supone que si tú no estás con los sentimientos positivos, estás cayendo en lo demoníaco o en, sí, como en otras formas no permitidas. Mejor no conectes con eso. Entonces yo me desconecté de mi sensibilidad por miedo, gracias a las películas, gracias a la religión, también gracias a que yo no quería sentir esto y nadie me explicaba. La gente me decía como, sobre todo por parte de mis padres, era como, no, eso no es así. Mis primas más adelante, cuando yo crecí, ponle tú en mi adolescencia, ya teníamos conversaciones interesantes. Entonces yo decía, estas mujeres saben cosas. Y no solamente sabían, sino que hacían. Y te pongo un ejemplo, o sea, yo recuerdo ir a cine con una de mis primas y mi prima nos levantamos al final de ver la película y me dice, espérate, que es que yo siento que a mí se me quedó algo. Espérate que yo siento que a mí se me quedó algo. Y volteamos a mirar hacia abajo y no veíamos nada y buscamos y ella me decía, espérate que yo siento que a mí se me quedó algo. Y como que fuimos más allá y allá estaba tirada la cédula de ella. Me decía, es que yo lo sentía, a mí algo me avisa, ¿sabes? Mis primas eran como las que me daban este permiso, pero fue ya más grande en la adolescencia, que en la adolescencia yo empecé otra vez a conectar con eso y dije como, esto no es charlatanería, a ellas les funciona, yo quiero que a mí también funcione, yo quiero que me cuenten vainas que yo no me doy cuenta, pero eso fue después, pero en mi infancia me domesticaron un montón para no sentir, y las películas, la religión, mis padres, el colegio, pues en el colegio, en esas educaciones, sí, Ah, sí. es que antes, pues en el colegio todo era muy lógico, no sé el tuyo cómo era, el mío es era un colegio católico de padres, y en ese colegio te enseñaban era que lo único que funcionaba, y cuando tú decías que eras bruta, yo me autodenominé bruta por mucho tiempo, y mi familia más cercana también me decía eso, como, ay, pobrecita Angelita, no tiene habilidades. Y mis habilidades luego entendí que son las sensibles, ¿sabes? Pero eso no lo enseñan, eso no lo expresan, eso no lo explican, no lo ven como valioso. Entonces, a mí me domesticaron también a punta de golpes, ¿no? Como si estaba llorando mucho, entonces me golpeaban, como dejes de gritar y llorar tan exagerada, me golpeaban un montón para no conectar con mi sensibilidad, ¿no? También a punta de quedarme callada, es mejor el silencio, es mejor que no cuente. Entonces, todo este contexto que me generó domesticación en mi sensibilidad, eventualmente hubo un crack, pero más adelante hubo un crack que me gustaría que habláramos de ese crack. Pero antes de eso, quiero preguntarte sobre Gael. Entonces, ¿cómo ha sido, esta es tu experiencia? Ha sido la experiencia de Gael? ¿Cómo ha expresado su sensibilidad? ¿La ha expresado? Pues mira, la primera vez que yo dije, este niño está muy conectado, fue porque yo estaba sintiendo una emoción, estaba siendo muy cuidadosa de no expresarla para no afectarlo en ese momento, como que creía que no era necesario que él sintiera eso y él me dijo, ¿tú estás sintiendo esto? Y yo dije como, fue raro y después empecé a darme cuenta que cuando yo no expresaba lo que sentía, él lo expresaba. Wow. Entonces, si yo estaba triste y yo no lloraba, él lloraba por cualquier cosa. Y yo ahí decía como, no, esto no, esto es muy raro. Entonces, bueno, yo decía, bueno, esto es normal, hay una conexión gigante entre la mamá y el hijo. Yo además le di teta 3 años, entonces pues todavía más la conexión. Pero cuando él tenía 2 años, él entró al jardín Mm. y yo lo llevaba al jardín. Íbamos en el carro, este niño hablaba media lengua, media lengua, media lengua. Y yo como una pregunta retórica de mamá enamorada de su hijo, le digo, amor, bueno, además porque yo creo que los hijos los cogen a uno. Sí, eso es lo que yo creo. Sí, sí, sí. En un Yo plano también. supraconsciente. Sí. Entonces yo dije como, mi amor, ¿tú por qué me elegiste a mí como mamá? ¿No? Como en esto, como esta belleza de ser, como es que yo tengo el privilegio de ser su madre, ¿sabes? Como, y me responde, porque yo quería venir a ser feliz, mamá. Y yo, me pareció muy raro. Y yo, como que un poco escarbándole la lengua, ¿y cómo me elegiste? Y me dice, había muchos bebés, y yo te elegí a ti cuando eras una bebé. Y yo, y ahí como que me pareció muy raro, como que una elaboración de ese tipo a los 2 años, no puede ni hablar,
Y como que se inventa esta historia, me pareció muy raro. De pronto, si se la inventara a los 5, yo diría, bueno, es producto ya de su pensamiento mágico. Mágico. Ahí sí, pero a los 2 años eso no es coherente con el desarrollo. Claro, yo obviamente como en el sombrero de psicólogo. Como a los 6 meses vuelvo y le pregunto, como chequeemos, a ver qué me dice esta vez. Vuelvo y le digo, hijo, ¿por qué me elegiste? Porque yo quería venir a ser feliz. Y yo dije, no, no, pero esto ya no puede ser. Hace 6 meses los niños no tienen esa memoria. A esa edad no se acuerdan. Y le dije, ¿y cómo lo hiciste? Había muchos bebés, mamá. Y yo te elegí cuando tú eras una bebé. O sea, ya cuando él me dijo la segunda vez exactamente lo mismo, le cambió las palabras, pero el concepto era exactamente igual, yo dije, no, esta vaina no, pues esto no. Cuando Gael nace, Gael tenía 3 o 4 meses y a mí, Enrique, el papá de Gael, me regala un Kindle. Y él me dice, o sea, bueno, y entonces a mí me aparece un libro que es El Curso de Milagros. Yo empiezo a leer ese curso de milagros y yo me asusté porque yo sentí como Dios me estaba hablando a través del curso. O sea, yo sentí no a Dios, sino a Jesús. Yo dije, esto lo está leyendo Jesús. Cuando yo, pues, además, no soy como particularmente religiosa. Yo me asusté, yo cierro el libro y llamo a una amiga que yo sabía que medio sabía del curso. Yo no, yo la verdad estaba como que siempre me había llamado la atención el curso de milagros, pero nunca me había entrado en eso. Ujú. Y le digo a mi amiga, oye, me acaba de pasar esto, estoy muy asustada. Y ella se muere la risa y me dice, que ¿quién crees que escribió ese libro? Y yo no tengo ni idea. Me dice, pues Jesús, es un libro canalizado, es la primera vez que yo escucho Sobre canalización. canalización. Ah. Y yo como, no, 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 yo esta vaina no le jalo, na, 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 y yo dejo eso ahí cerrado. Entonces, también siento que Gael mismo, ¿no? Como que me trae todo esto. Y entonces a lo largo de su vida, que pues, es muy chiquito, pero ha tenido varios episodios donde él percibe cosas, él se da cuenta de cosas, ¿no? El otro día, por ejemplo, él tenía el concepto de reencarnación como clarísimo hace 1 año y medio, Ujú. que son, pues tenía 3 años y medio, Mm, o bueno, quizá 4, pero era muy chiquito. ¿M? mm, Entonces, como que yo lo veo a él con una sensibilidad y una sabiduría en ciertas cosas, como mucha certeza. Él hay cosas que dice con mucha certeza, como que es una cosa que él sabe, ¿sabes? No que aprendió con conocimiento, no, 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 él sabe, mm. ¿no? Algo así como Eh, ser canal. exacto, exactamente. Ajá. Entonces, pues, digamos, cosas básicas que yo hago. Entonces, pues, que él reconozca el mecanismo de la saciedad en su cuerpo. Impresionante. Entonces, una cosa que yo me inventé una vez fue como, pregúntale a tu barriguita si quiere comer más. Entonces, él se quedaba mirando la barriguita y la barriguita le decía, barriguita, ¿quieres más? Y la barriguita respondía, sí o no. Mm, Entonces, son como muchas herramientas que yo he venido como desarrollando para que él no pierda esa sabiduría corporal, ¿no? Espiritual, que emocional que él ya trae consigo. Y evidentemente él es un niño supremamente perspicaz. Uno puede decir una cosa en el discurso, pero si eso no es coherente con lo que tú sientes, él se da cuenta. Es impresionante. mm, mm, Ha tenido otras experiencias. Su abuela paterna murió en diciembre. Estaba en su casa y mm, la vio pasar. ¿M? mm, mm. Y una vez estaba en su cuarto y él viene y le dice al papá, Cucú vino y me rasguñó. Ah, wow. Mm, Y estaba muy asustada porque él ya sabía que estaba muerta. Entonces fue como, es que ella me intentó coger y me rasguñó. Yo sentí las uñas, decía Gael. mm, Sí, esas cosas le han pasado. Entonces, pues si tuviese una mamá distinta, diría, ay, este chinito, pues se está inventando, pobrecito, se le murió la abuelita. mm, Pero yo no lo veo como pobrecito, sino todo lo opuesto, como wow, ¿no? Podemos hablar de esto es bienvenido cada vez que te pase, yo estoy contigo. Entonces, por ejemplo, hay noches que tiene mucho miedo, entonces yo digo, pues yo lo entiendo, o sea, mm.
¿cómo no va a tener miedo si es tan sensible? Mm, Si se da cuenta de lo que está pasando, de otras energías, como esta persona me gusta, esta persona no me gusta, yo era así, pero mm. yo nunca verbalicé eso porque pues no había como con quién hablaba yo de eso. Pues sí, Entonces porque no te gusta, porque sí, exacto, sí, sí. yo te contaba que yo veía a las personas y yo sabía cómo se iban a Sí, comportar. sí, 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 Y sí. yo veía y yo decía, pero por qué, hermano, son amigos de esta persona. O sea, yo decía, no entiendo. Mm, Eso es pura habilidad sensible. Ahora que lo nombras, yo también era así de chiquita. Y estoy segura que, es más, todos los niños que he conocido les he sentido esa sensibilidad, ¿no? Es como que no necesitas decirle cosas para que ellos ya entiendan tú desde dónde te les estás acercando. No hay necesidad de la palabra porque es otro tipo de inteligencia que a medida que vamos creciendo nos vamos domesticando. Voy a copiarme de tu forma de ver la domesticación, me gusta más. Y cómo esa domesticación nos coarta y nos hace borrar esta conexión que tenemos por el hecho de estar vivas, ¿no? Y se nos olvida y la olvidamos y la dejamos de lado. Y es como el gran olvido para otra vez volver a recordarla. Entonces, en ese Ujú. gran olvido que tuviste, me gustaría como que nos contaras cuál fue ese, por qué volviste, es decir, si cortaste con esta sensibilidad, ¿cómo volviste a ella? ¿Cómo empezaste a reconectar con esto, Eli? Mm, Fue demasiados años en los que y yo se lo decía a todo el mundo, como yo soy buena terapeuta, o sea, me gusta mucho, yo te puedo acompañar en el mundo, en este mundo. mm, En otras cosas yo no te voy a acompañar porque yo no sé de eso, porque yo no puedo con eso, porque yo no tengo esa habilidad. Era muy, ¿sabes? Como yo misma, como que no, no. ujú, ujú. Desde que llegó Gael a mi vida, no. Mm, Habían cositas que me pasaban, ¿no? Como susurros y yo como, no me siento cómoda. Pero entonces pasaron dos cosas. La primera hice el bufo, mm, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el bufo, resulta que yo recuerdo todo esto que yo había hablado, todo lo que yo te conté del recuerdo de mi padre, ¿sí? Además, porque yo no me acuerdo de eso, sino que yo escuchaba era la historia de mi papá contando cómo me había pasado por toda la casa para mostrarme. wow. Y yo no sabía que él había hecho eso, yo solo sentía un dolor en la oreja y yo me vi, fue en la terraza. Entonces desbloqueé el recuerdo de mi papá contando la historia de cómo me había llevado por toda la casa. Y desbloqueé todos estos episodios en los que el ego se me diluía y yo sentía que estaba muerta. O sea, como la nada. Era una cosa muy rara, pobrecita. De verdad, yo ahora pienso en mi niña y yo digo, pobrecita. Claro. O sea, entonces yo hago el bufo y siento lo que yo sentía de niña. Mm, Y yo dije, cuando yo vuelvo, le digo a la mujer que a la facilitadora, le digo, óyeme, es que yo sentía esto de niña. Y ella me responde, ah, entonces la medicina siempre ha estado en tu cuerpo. Y yo dije como, ok, wow, bueno. está bien. Y, y ahí empezó el viaje. Y luego te conocí a ti. Mm. Eso fue lo que me pasó. Y yo empiezo a escucharte, yo no entendía lo que tú hacías. Yo decía, pero esta señora, ¿qué es lo que está diciendo? Pero me atraías de una manera increíble. Era como que yo quería escucharte, yo quería, o sea, yo quería ver tus lives, yo quería ver tus reels. Era muy raro, ¿sabes? Eso me parece muy chistoso porque yo también sentía lo mismo de otra gente que se dedicaba a lo que yo me dedico y yo decía, ¿qué es? No sé qué es, pero quiero escuchar, ¿sabes? Y luego terminas como experimentándole y es, ah, ya, sí. Es que es muy raro, es muy raro, es muy raro. Y yo quiero decirte que a mí, mi crack fue también a través del LSD. ¿Sabes? Como las experiencias que nos conectan con la unidad nos hacen Ujú. salir de nuestro ego. O sea, cualquier experiencia que nos haga salir del ego es como, "Ah, no soy solamente este pedacito de ser que pensaba que era, ni soy tan importante, ni es tan grave tampoco todo lo que me pasa, ¿no? Como que nos ordena, nos pone en el lugar que es. Y desde allí se experimenta la libertad de poder ser. A mí también fue gracias Total. al LSD, sí. Y ahí como en este tejido,
Antes de pasar como a la siguiente parte, quiero que sembremos preguntas en quienes nos están escuchando. Y es así como nosotras les estamos relatando cuáles fueron esos puntos donde hubo, donde fuimos coartadas, domesticadas, ¿no? Como que puedan ver también en su historia personal cuáles puntos, cuáles actitudes, qué personas o qué de pronto religión o colegio, qué fue como aquellos seres que le dijeron sentir está mal, ¿no? Sentir está mal y no hay que sentir. Como que puedan traer esta primera atisbo, ajá, porque es en ese reconocimiento que nos damos cuenta que nos contaron esa historia, ¿no? Que es que no nos pertenece, eso no nos pertenece. Y cómo desde ahí entonces podemos organizar nuestra sensibilidad, que es a lo que yo acompaño, a organizar la sensibilidad, teniendo en cuenta que todas las personas somos sensibles. Todas las personas somos sensibles, o sea, yo estoy segura que todas las personas somos sensibles. Lo que pasa es que hay unas que nos da más miedo o menos miedo a hacernos cargo de esta sensibilidad. Y la sensibilidad es una cosa, o sea, yo no sé yo qué sería sin la sensibilidad, porque la sensibilidad es la que me abre puertas, la que me abre corazones, la que me abre a la vida, ¿no? Y nos han contado otras historias para controlarnos más fácil. Entonces, eso, como que puedan ver esas historias que les contaron, también que puedan traer estas historias que de pronto fueron de terror, porque como de niñas, niños, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, que pudiéramos ver más allá de la experiencia incómoda y es, yo podía escuchar. Yo siempre he sido muy buena escucha, ¿viste? Como que yo escucho los sonidos, siento también, percibo. Entonces, desde chiquita ha sido así. Desde chiquita yo también puedo ver una persona como, a mí no me vengas a mentir, con tu discurso lindo, que no te creo nada, ¿sabes? Como que esa también fue una de mis habilidades que eventualmente se fue coartando para después decir como no las vuelvo a coger, pero las organizo para mi propia, sí, con mis propios acuerdos y mis propias formas. Entonces, bueno, eso Yo no. esa pregunta que tú estás dejando Ujú. la pondría en dos niveles y Ok. una es en lo emocional, porque la puerta de entrada para tu sensibilidad es poder conectar con tus emociones. Mm, Al menos es la manera como yo lo veo, claro, como sí, terapeuta y psicóloga. sí, sin duda, sin duda. Ajá. Entonces, si tú no te permites sentir la rabia, Angelita, si no te permites sentir la felicidad plenamente, si no te permites sentir la tristeza, ya de entrada hay un bloqueo gigante con tu sensibilidad, Mm, ¿sí? sí, Entonces, sí. ¿cómo logras? ¿Cómo llegas a lo otro? Entonces, como por niveles. Lo primero es como en términos de lo emocional Ujú. y luego ya en términos de la sabiduría interna, que es ese, pues eso es lo que dice, que el sexto sentido es el saber, ¿no? Mm, sí, y eso Saber, es lo que llamamos canalización. Eso es lo que claro. llamamos canalización, la sabiduría interna. Mira que Pablo decía eso, ¿no? Como va a llegar un momento en la vida donde ya canalizar va a Sí, estar obsoleto sí. y Me donde lo que va a hacer encantó. es sabiduría interna. Es que es demasiado, no sé, yo ahí lo veo como que está dos pasos adelante, porque tiene una sensibilidad importante que está diagnosticada como autismo. Entonces es un pensante súper prodigio, ¿no? Entonces, bueno, eso ahí como para dejarlo. Cuando nosotras estábamos hablando, recuerdo que llegaron, antes de venir a charlar acá en vivo, llegaban dos palabras y es crianza y domesticación. Crianza versus domesticación, ¿no? Sí. Y ahí hablábamos como la domesticación nos ha quitado el poder de nuestra sensibilidad y es lo que hemos estado viendo por miedo a que podamos ser manipulados, ¿no? Es decir, porque cuando nosotras vemos, que una persona puede ser libre, uy, qué miedo que sea libre. No, 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 así no. No, no pienses por ti misma, no pienses por ti mismo, no conectes con tu sabiduría, no. Ya hay gente que sabe eso. Ya ha funcionado toda la vida, porque no la vas a hacer distinto, ¿no? Nos quitan el poder. Y crianza, tú la nombrabas como dar el poder con amor, no quitar el poder, ¿no? La domesticación, quitar el poder, la crianza, dar el poder con amor. Y acá nombrabas una cosa muy linda y es no temer a la grandeza del niño sensible. Ay. Y acá Es que esa frase, es que esa dime. frase, es que, y acá como lo que yo quiero que veamos quienes
hacemos parte de estas nuevas humanidades. Yo no soy madre, pero acompaño padres que tienen hijos, ¿no? Y les acompaño para que conecten con su sensibilidad. Entonces, lo primero, sí o sí, es que el padre pueda conectar, padre, madre, las paternidades, maternidades puedan conectar con su sensibilidad. Los y las cuidadoras, los y las profesoras, ¿no? Como que puedan conectar con su sensibilidad. O si no, ¿cómo van a permitir que a quienes guían sean capaces de experimentar su sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿tú qué sientes allí que igual ya lo sembramos como una pregunta anterior, pero ¿qué sientes que es importante para que los padres dejen de ser padres domésticos a padres que acompañan criando, devolviendo el poder y reconociendo el poder de sus hijos, como mamá y como educadora, pues como que sabes de la educación más bien? Ajá. No, pues es que lo primero es que tú te creas un ser poderoso. Es que, ¿cómo no le voy a temer a la grandeza de mi hijo si yo no me reconozco como un ser que está lleno de grandeza? Mm, ¿Sabes? Es lo mismo que cuando trabajamos la sombra. En la medida en que yo no reconozco mi sombra, yo no puedo lidiar con la sombra de los demás. Sí, es mm, exactamente igual. Entonces, si yo no puedo reconocer en mí la grandeza, va a ser muy complejo que la pueda reconocer en mis hijos. Tengo que decir que conozco muchos padres y madres que lo logran. Y eso es un acto de amor infinito e incondicional. No hay otra manera de describirlo. Son seres que se trascienden a sí mismos para dar una crianza adecuada. La persona que me hace las uñas, que es ya amiga mía, pues llevamos 20 años, no sé cuántos años juntas. Es una amiga del alma. Ella es esa persona. Ella fue capaz de trascender todo lo que ella es para poder ver la grandeza de su hija, wow, ¿sabes? Y wow. es, o sea, yo creo que la hija en algún punto va a poder reconocerlo. Por ahora es muy joven y quizá le cuesta, ¿no? Sí, claro, Pero en sí. algún punto esa niña va a entender lo que esto significó y es amor infinito e incondicional, ¿sí? Entonces, ¿lo podemos hacer? Claro, sí, claro que sí, a través del amor infinito e incondicional y a través de poder empezar a trabajar en nosotros, en nuestra sensibilidad, en poder ver nuestra grandeza y reconocerla como parte de esencial de quienes somos. No somos el ego. Mm, Ese es mi gran trabajo, es que el ego es un conjunto de entidades. mm. ¿Sí? La grandeza es tu ser esencial. Mm, mm. Mira que mientras te escucho hablar, me llegan imágenes mías en mi adolescencia y imágenes mías ahorita en mi joven adultez, como compartiendo Bueno, espacio con adolescentes, sí, así es, compartiendo espacios con adolescentes y como yo siendo adolescente, a mí se me escuchaba, era por mis palabras, que era muy mala comunicándome, pues no, terrible. Y ahora me pasa igual con los adolescentes, como que puedo escucharles, pero ya no necesito escucharles, sino sentirles. Es como, ya sé que necesitan sin la necesidad de escucharles, ¿sabes? Porque hay otra escucha, más bien, sin escuchar sus palabras. Y eso es porque me he permitido conectar con mi sensibilidad. Antes sería como, cállese. O los niños, ¿sabes? Como que puedes ver un niño que está llorando y en vez de decir como, cállese, es como, hay algo que está pasando allí, ¿no? O gritando, hay algo que está sucediendo allí, ¿qué es? Y eso es porque de verdad cada vez más siento yo y es muy importante que las personas por eso ya no estén chuecas con las patas chuecas de solo me sirve todo lo que sé y todo lo que mi ego ha construido sobre mi sabiduría y mi capacidad y el éxito, pero profundamente adolescentes, por decir un montón, en emoción, ¿no? Como por ponernos una categoría muy grande. Muy niños también en emoción, no sabemos cómo nombrarlo, no sé cómo que no sé nombrar qué es lo que siento. Y por eso es importante para esta cosa de dejar de ser padres domésticos o profesores domésticos, acompañantes de infancias domésticos, conectar con nuestra sensibilidad. Esa es la gran apuesta. Y esto viniendo además de una psicóloga de la Nacional, me parece un regalo, ¿no? Como, wow. ¿Sabes? Yo que estoy loca, pues sí, pero ¿sabes? Pero no, es sí. que sí, no, de hecho me invitó, el director de carrera me invitó a dar una charla a la universidad y yo le respondo con todo mi amor, pero con toda la honestidad, como yo soy un ser muy divergente a la academia. ¿Tú quieres que yo hable de eso? O sea, ¿tú estás seguro?
Porque claro, esto que estamos hablando, si lo mandamos a un contexto académico Claro, puramente, es como es muy rechazado, ¿sí? claro. Pero de nuevo, ¿no? Viene esto de este ser, como yo domestico a mi hijo, como yo em, porque además lo haces desde el miedo del niño que no vaya a encajar en la sociedad. O sea, esto no lo haces tú desde el odio profundo que sientes hacia tus hijos. No, 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 no. Es desde el miedo profundo de que el pobre niño o niña diga, no, pero este niño no va a encajar en la sociedad. El niño no va a ser exitoso, la niña no va a ser atractiva. ¿Cómo va a ser para sobrevivir en este mundo? Entonces, yo lo que tengo que hacer es darle un montón de cosas para que este niño sea exitoso en ese mundo que yo me estoy imaginando que va a ser, desconociendo, ¿no? Porque es que eso es lo que te hace el miedo, o sea, ay, y hay una cosa que quería decir y es como que el ego se interpone entre tú y tu hijo, entre tú y tu hija. Mm, Entonces, como que la crianza para mí es cómo corres el ego a un ladito y tú puedes tener una relación fluida, amorosa, natural con tu hijo. mm, ¿Sí? mm. Entonces el ego se llena de mucho miedo. Entonces desde el miedo voy a elegir el colegio para mi hijo desde el miedo, Wow. porque entonces tiene que relacionarse con cierto tipo de personas para que le vaya bien en la vida. Le Mm, voy a comprar un seguro educativo desde el miedo, porque si cuando él se gradúe del colegio yo no tengo con qué pagarle a la universidad, ¿cómo va a ser? Entonces desde el miedo. Voy a hacer que mi hijo sea muy varoncito, que sea muy masculino, para porque que qué nadie le miedo que sea pegue. sexual, Ah, qué ah, miedo que sea gay. mm, Sí, la niña tiene que ser una princesita para que no vaya a ser lesbiana. mm. ¿Sabes? Sí, sí, Como sí. estamos muy desde el miedo. Entonces, Mm. también este punto de reconocer la grandeza, es que de verdad a mí María Montessori me cambió tanto. María Montessori en una entrevista llega y dice, la entrevistadora, bueno, doctora Montessori, ella era médica, doctora Montessori, ¿usted qué le diría a los papás, no? Como, ¿qué diría acerca como de los niños para que aprendan más y nada, nada? Y ella dice, con que no les obstaculicen el aprendizaje es suficiente. Claro. Sí. Ella decía, el entorno Montessori, por eso se llama ambiente Montessori, porque es un Mm, ambiente propicio para que todo lo que ya está en él florezca. Eso es lo mm, que ella propone, el corazón de su metodología es esa. mm. Entonces los guías no pueden ser obstáculos, por eso no se llaman profesores, porque no hay nada que enseñar, Qué belleza. hay Se que llaman guiar. guías, me voy a llamar guía. Guías. ¡Ay, sí! Divino. Otra conversación interna. Ay, De- Miguel, y acá tocas una vaina, y es que también, hmm, porque los padres, y es que yo lo he escuchado un montón, ¿sabes? Como que yo lo he escuchado en mis papás, lo he escuchado en los papás de las amigas, lo he escuchado como en gente ya grande, que dicen como, ay no, eso ya no me tocó a mí, yo ya no me voy a hacer cargo, eso le toca a mi hijo, él verá qué hace con eso, ¿sabes? Con eso es con su sensibilidad, con las nuevas formas de existencia, ¿sabes? Porque siento que permitirse acompañar una sensibilidad o una nueva forma para que su hijo se exprese de manera auténtica, te reta sí o sí como padre a trabajarte. Y muchas veces te da jartera hacerlo, ¿no? Como, no, que eso lo hagan otros. Pero sí o sí, yo siento, para mí, Ángela, sí o sí, te tienes que trabajar, marica, o si no, ¿a qué estamos jugando? No, O si no le estás diciendo al otro lo que tú no estás haciendo contigo, ¿no? Como, no, es que sí. sí, o sea, si tú, la domesticación se diferencia de la crianza, es que en la crianza hay dos seres creciendo. Mira, Uf. yo he usado esta analogía en las organizaciones. Mm, Todos los seres, todos los miembros de la organización somos iguales, pero mm, ocupamos lugares distintos. mm, Eso es lo que yo decía en las organizaciones. Y eso es una cosa que yo le dije a Gael. Le dije, amor, en esta familia todos somos iguales, pero ocupamos lugares distintos. Yo soy la mamá, tú eres el hijo. mm, Entonces, somos dos seres en crecimiento y como tal debemos invertir en nuestro crecimiento. Yo le acompaño mucho más porque es muy chiquitico. claro. Porque la adulta soy yo, él es el niño. Entonces la adulta la que está a cargo soy yo. Esta adulta tiene temores, esta adulta tiene una niña interior, que por lo que he contado en este podcast, pues tiene una historia, ¿no? Yo también fui criada a golpes, Ujú, ¿sí? Entonces,
pues hay un montón de heridas, hay un montón de cosas que también me atraviesan. Y si yo no me hago cargo de eso, yo se lo pongo a mi hijo. mm, Si yo no hubiese trabajado lo que he trabajado, yo golpearía a mi hijo. Mi hijo no sabe qué es un golpe. Mi hijo no sabe qué es un grito. Mi hijo no sabe qué es una palmada. Él no entiende eso. mm, Eso no es, eso no lo entiende. No sabe que eso existe. mm, No sabe ni las palabras. Uno le muestra un cinturón como de chiste y él juega con él. O sea, él no asocia eso con un castigo, ¿sabes? Como, mm, para mí esto es la plenitud. Es como que mi hijo no necesitó atravesar eso, mm. ¿sí? Entonces siento que le ahorro un montón de camino, Claro. Y a ti pero para también, eso, claro, porque tú siendo la que ejerce ese poder desde el control, desde el miedo, ajá, también para ti sí, te genera, sí, no, sí, y es sí, que sí. el castigo y las recompensas funcionan a corto plazo, Mm, son así. Muéstrale un cinturón a un niño y dale un juetazo y vas a ver cómo su comportamiento cambia. mm, Ahora, ¿eso a largo plazo sirve? No, no sirve, está mega demostrado que no sirve. mm, mm, El largo plazo, ¿cómo funciona? No, mi amor, como con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha paciencia, mucha compasión. Entonces, es muy distinto y el esfuerzo es mucho mayor. mm. ¿Sí? Entonces, pues no todo el mundo está dispuesto a hacer la tarea. Pero lo que yo quisiera con esto, quien lo esté escuchando, es que no lo vea como algo titánico. Esto no es Sí, una tarea imposible. sí, no. Con un poquito de esfuerzo, sobre todo de trabajo en ti, esto se logra. ¿Sí? Mm, No, no tienes que ser psicóloga y todo lo que yo he hecho para poder hacerlo, ¿no? Justamente esto que nosotras estamos, la razón por la que hoy estamos acá, es mm, para poderle mostrar a las personas que tal vez sí necesitas un poco más de conocimiento y abrir tu mente, ¿no? A vivir herramientas, pero es completamente posible sin tener que dedicarte 11 años a estudiar, ¿sí? sí, 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 pues precisamente por eso también les tenemos una invitación que más adelante les compartiremos ya casi, porque quiero acá como sembrar una frase, una idea que como que recogiendo esto que acabamos de comentar y es como el poder con miedo genera manipulación, ¿no? Y el poder con amor genera es acompañar desde el respeto, desde la autenticidad. Entonces, ¿desde dónde estamos ejerciendo poder con nosotras mismas y por ende para un otro o una otra? Entonces, divino eso, divino mi amor. Ahí por último, si pudieras tú como mamá traer un consejo sobre cómo acompañar el fuego de un niño sin apagar su conexión con la vida, cómo acompañarle. Ujú. Ay, tantas cosas que yo podría decir, pero es que lo primero es es que reconozcas en ti que hay un ser en ti llenito de dones y regalos, llenito de luz, y así como tú brillas, ¿no? Y calientas con ese fueguito, pues vas a poder ver el fuego del otro y sentirte feliz y orgullosa de ese fueguito. ¿No? Mm, Pues lo primero es como reconocerte como un ser valioso, ¿sí? Reconoce tu grandeza, que es distinto a grandiosidad. Esto lo traigo del curso de milagros. En el curso de milagros hay todo un capítulo de la grandeza versus grandiosidad. La grandiosidad es del ego y la grandeza es del espíritu, del alma, del ser. mm, Entonces, como que yo creo que hay que empezar a darnos cuenta que somos iguales. Tal vez repetiría lo que dije antes y es, somos iguales, pero ocupamos lugares distintos. Entonces, cuando tú ves a tu hijo como un ser enorme, cuando tú reconoces en este hijo tanta belleza, tantas habilidades, pues es que el ser sale, surge, ¿sabes? mm, Eh, como que no hay como algo que le apague esa llama interna, sale a borbotones. Sí, y hay para todos. Entonces es un ser lleno de alegría, lleno de motivación, de ganas de aprender. mm, Entonces Gael quiere aprender, por ejemplo, Gael quiere explorar, Gael quiere, ¿sabes? Como que está lleno de energía, de mm. disfrutar de la vida. Mm. Eh, Somos iguales, solo que él es más chiquitito, tiene menos experiencia que yo.
y pero, tiene menos miedos que nosotras, ¿no? Como que uf, también. claro. Sí, Sí. porque a veces esto de yo he vivido más que tú, eso te ha llenado también quizá de más miedos, ¿no? Como que se nos olvida la sabiduría de los niños. ¿Te acuerdas en un principio cuando hablábamos de me siento como una niña cuando imagino estos pensamientos de niño? Y yo, qué rico traer esta clase de pensamientos porque es pensar fuera de lo que nos contaron que tenía que ser. Me encanta el pensamiento mágico que llaman, ¿no? Porque es la posibilidad de traer nuevos mundos posibles. Yo aquí quiero como traerte y empezar a tejer esto de la urgencia, yo lo llamo como una urgencia de conectar entonces con ese fuego vital que no se apaga, que queremos que está apagado, ¿no? Como, ay, yo ya no siento conexión con la vida. No, ahí está. Nuestro espíritu siempre está. Somos seres caminando una experiencia humana, pero somos espirituales por naturaleza. Por eso todo es espiritual. Pero es la urgencia de conectar con la espiritualidad como sea. O sea, usted conecte como quiera con la espiritualidad, como le conecte con la espiritualidad, pero conecte con eso. Porque siento que si no conectamos con la espiritualidad y sabernos espíritu encarnado, podemos llegar a creer que solamente somos este cuerpo y esta mente y esto que sabemos. Y desde allí es muy difícil el desarrollo, ¿no? Desde allí estamos patichuecos. Una teoría de Elif. Teoría de Ah, la pata Elif. chueca. Mira, yo la voy a poner Elif. Hay una novela que se llama Elif, ¿no? Pero bueno, Obvio. obviamente, yo creo que la saqué de ahí. Y yo quiero que nos hables de la teoría de la pata chueca. De mi próximo libro. De tu próximo libro de la teoría de la pata chueca. O sea, yo hablo de la urgencia de conectar con la espiritualidad, sí o sí. Tú has caminado la urgencia de conectar con la psicología, sí o sí. Y ahora, ¿por qué es urgente unir la psicología y la espiritualidad? Para acompañarnos y acompañar sensibilidades. La teoría de la pata Pues chueca. ahora sí. Ahora el chiste del principio se entiende. Aquí está mi hijo. Mm, Pero es que no, cuando yo lo que yo he podido como comprender después de, bueno, de ser muchos años psicóloga ujú, organizacional y ahora tantos años en como acompañando a otros seres, es que cuando apagamos cualquiera de nuestras dimensiones estamos cojos, sí. ¿sabes? Entonces, yo quiero ser un ser mega racional. Apaguemos la emocionalidad. No, es que eres un ser emocional. ¿Sí? No, es que yo soy súper emocional, pero apaguemos lo social. No, es que eres un ser social. No quiero ser un ser social, pero no quiero nada que tenga que pensar. Te amo, chao, mi amor. Está Estamos lleno de hablando de ojos. ti, Gael. Sí, sí. Entonces, yo lo que, de verdad, esto es una cosa muy cliché, ¿no? Como somos seres multidimensionales. No, pero es verdad. Entonces, cuando tú pretendes apagar algo, es como que tú quisieras quitarte un brazo. Es igual. ¿Para qué te quieres quitar un brazo si te sirve tanto? No, pero es que yo soy torpe con la izquierda. ¿Y qué importa? No, es que no la tengo tan desarrollada. No importa. Oiga, no, pero es que el dedo chiquito, ¿qué hace? Quítese el dedo chiquito y se va a dar cuenta cuánto hace el dedo chiquito, ¿sí? Pero como no es tan protagonista, entonces no importa, ¿sabes? Como que eso es lo que yo siento que pasa con las dimensiones, tanto emocional como espiritual. Entonces yo acompaño tanto, yo que acompaño tanto en lo psicológico y lo emocional, pues me doy cuenta que cuando ya llevamos un tiempo y logramos como apagar el incendio, que eso es lo que pasa, entonces yo tengo a mi niña interior en una necesidad de afecto y de amor y de atención tremenda, con unas inseguridades enormes, pues lo primero que yo tengo que atender es esto. Entonces hacemos trabajo de niña interior, pero es que el adolescente también, entonces hago trabajo de adolescente interior. Pero cuando tú ya estás en otro momento de proceso, indefectiblemente nos vamos a la pregunta de lo espiritual. Entonces yo siempre le digo a mis consultantes, ven, no hemos hablado del tema espiritual, ¿no? Como, a ver qué pasa, a ver si les resuena, ¿no? Porque es que es una pasión para mí poderles acompañar desde ese lugar. Claramente yo no tengo pues como todo el conocimiento y las herramientas que tú tienes en ese sentido y por eso me encanta estar hoy contigo porque es un complemento muy bello.
pero mm, desde mi propia experiencia, yo pues les acompaño, ¿no? mm. Y me empiezan a pasar cosas como Eli, es que yo escucho a los muertos, entonces tú me puedes acompañar con eso. Claro que Sí, sí. como, exacto. ¿Qué Entonces cosa es que como, hace un año atrás qué? No. no, 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 Ajá. no. Hace un año No es lo atrás, mío. te remito con Ángela, Mm, habla con ella, pero mm, yo eso no le jalo. O un psicólogo diferente podría decir, esta persona está psicotizada. Entonces ujú, hay que medicarla y hay que mandarla a un psiquiatra, ¿sí? mm, mm, Entonces yo antes de decir eso, tengo que hacer como una gran exploración para entender, porque no, tampoco quiero decir que esto sea, como en todos los casos, un resultado de una persona que está cuerda, ¿no? Hay mucho trauma en nuestra sociedad. Así es que también el trauma genera estados psicóticos, eso es real. O sea, no hay una conexión con lo espiritual, no hay una psicotización. ujú, Empieza, tengo que decir esto, menos mal, yo dije, esto es una cosa que no se me puede olvidar. Los estados psicóticos, ayer mi mejor amiga me decía, oye, ¿tú crees que las enfermedades psiquiátricas, los niños y niñas nacen con eso o se hacen? Yo decía, pero es que en un contexto donde hay tanto trauma, es muy difícil como no crear tanta psicosis y tanta neurosis. Pero cuando hablamos de psicosis, lo primero que necesitamos entender es que cuando estamos en una casa donde hay un discurso que está distinto a lo que emocionalmente sucede, el niño empieza a sentir que está loco. Algo tan sencillo, Angelita, como, mami, ¿estás llorando? Y la mamá con los ojos totalmente llenos de lágrimas. No, mi amor, no, es que tengo gripa. mm. El niño dice, ay, pero yo veo una cosa, siento Siento. una cosa, pero mi mamá, que tiene la razón, porque es mi cuidadora y es mi mamá, Mm, me dice que no, entonces yo estoy loco. Tengo que desconfiar de mí. mm, No puedo confiar en lo que yo siento, porque está mal. En cambio, mamá está bien. mm, ¿Sí? Y ahí es cuando empezamos a tener disociaciones. De pronto, el estado psicótico es un poquito extremo, ¿no? Pero sí por lo menos disociaciones, que luego se pueden convertir en cosas pues más complejas como un estado psicótico. Ujú. ujú. Wow, tremendo eso. Es verdad, a mí me pasaba también de pequeña esto de ver a mamá muy brava y yo preguntarle si estaba brava o peleando y se sentía además la energía tensa en el ambiente y como no está pasando nada, ¿no? ¿Estás brava conmigo? No. Sí, es verdad. Es verdad, eso también fue otra forma en la cual se coartó mi sensibilidad. Wow, tremendo, miel y tremendo. Por eso yo también siento y cuando yo empecé a caminar esta cosa de la espiritualidad, que fue también, ha sido muy desde la intuición, o sea, si lo tuyo ha sido estudiado, lo mío ha sido intuitivo. Entonces, no fue sentarme conmigo misma, hablando con el misterio, permitiéndome abrirme a esta capacidad de lo misterioso, a sentir, a escuchar, a percibir, a recibir información, a caminar la información, a confiar en los instintos, a confiar en la intuición. Sabes, como que muy poco, muy lejano más bien de la academia, pero cuando yo estaba lejana de la academia y quería enseñar esto, no podía enseñarlo, no sabía cómo, no tenía ni idea. ¿Cómo le va a enseñar a la gente que conecte con su intuición sin bases que me hablen sobre metodologías? ¿No? Es imposible. No es fácil, no es imposible, es difícil más bien. Porque a mí me aconteció, ¿sabes? Me aconteció. Entonces, ahí yo me di cuenta también con la teoría de la pata chueca que si yo no le ponía base a esto, si yo no tenía a Pablo Morano como profe, que tú ya recibiste info de Pablo Morano, que él es man súper, se estudia cosas y la teoría y la historia y no sé qué. Si yo no traigo esa clase de perspectiva a mi labor, yo no traería la capacidad y la posibilidad de enseñanza. ¿Cómo poner entonces esto en teorización y en facilidad de dejar de complejizar la sensibilidad y traerle organización a través de lo teórico, ¿no? A través de la ñoñez, a través de los libros? Hay un libro muy chévere que se llama Donde los dos mares confluyen,
te lo tengo que pasar y se los comparto acá también, se llama así, donde los dos mares confluyen y es donde confluye la espiritualidad y donde confluye la mente y la psicología. Ay, Y me encanta, no lo conocía, quiero leerlo. te lo voy a pasar, te lo voy a pasar porque tengo como un extracto ahí, tengo un extractico chiquito de... Es impresionante. Ese me lo pasó Pablo, por ejemplo. Entonces yo ahí me di cuenta como, es que ya no es una cosa y la otra. No, no es como yo sé más que tú, o lo tuyo no es importante, o lo único importante es la espiritualidad. No, 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 somos todo. Y necesitamos hacernos cargo de todas las dimensiones. Entonces, por eso es ahí donde los dos mares, Eli, está bien, Eli, Eli, ve, y Ángela, y Ángela confluyen. Porque es que gracias a esta confluencia, estas dos perspectivas, nos unimos para invitarles oficialmente a una lista de espera. Y es que Sí. queremos, voy a nombrarle mis palabras, si quieres como nutrirlo allí también tus palabras, y es que queremos empezar a traer esta conversación a la mesa y no solamente traer la conversación, sino traer la experiencia a la mesa. Cómo empezar a hacernos cargo de nuestra sensibilidad, cómo empezar como padres, esto ha dictado, pues sí, como que las personas que sean padres, cuidadoras, cuidadores, profesoras, profesores de infancias, ¿ah? Cómo pueden primero traer la conversación de, ok, cómo están mis habilidades sensibles, no solamente desde la parte psicológica que estoy sintiendo, desde lo evidente, sino desde lo que no es tan evidente. ¿Mm? ¿Cómo me puedo empezar a hacer cargo de ello? ¿Dónde está ubicada mi psique actualmente? ¿Por qué le tengo miedo a lo que le tengo miedo? ¿Mm? Porque me da miedo llegar a conectar con la sensibilidad, cuál es el mayor riesgo que puedo pasar si llego a conectar con esto que ya sé, qué pasa cuando conecto con mi sabiduría, traer esta conversación a la mesa para desde ahí ser mejores acompañantes, para desde ahí ser mejores guías de nuestros y nuestras hijas, de estas niñas y niños que están ávidos de poderse sentir sostenidas y acompañadas, no desde un lugar de juzgar y decirles que están mal, sino cómo más puedo acompañarte, cómo más puedo cuidarte, cómo más podemos caminar juntas, juntos, esto que está sintiendo sin invalidarle en su proceso. Entonces, eso es como lo veo tú, como lo veo yo, como lo verías tú también, además de esta invitación. No, pues además de esto tan lindo que dices, es que también los niños y niñas que están naciendo hoy día, pues traen unas nuevas tecnologías. Sí. ¿No? Es que a mí esa palabra tecnología solo para lo que denominamos tecnología, como el computador, la inteligencia artificial. Sí, pues sí, eso va muy avanzado, pero es que hay una tecnología propia del cuerpo que para mí es una cosa fascinante. O sea, yo me acuerdo cuando yo tuve a mi hijo, vi un documental que está en Netflix que se llama Babies y explican un montón de cosas, pero uno de los capítulos es acerca de la lactancia. Quiero que escuches esta locura. Cuando tú tienes un bebé y le das de mamar, el niño toma el pezón y succiona, ¿no? Y cuando succiona, él saliva. Cuando saliva, la saliva tiene una información que entra en la piel del pezón. La piel del pezón tiene una sensibilidad más alta que cualquier otro pedazo del cuerpo y esa información se va rápidamente por el torrente sanguíneo a la glándula, eh, iba a decir pineal, ¿no? La, No, no sé de glándulas, la pituitaria. No, no sé la de eso. tiroides, la La tiroides, tiroides, ok. que es Ajá. la que regula todo el sistema de hormonas y una parte de neurotransmisores. Ajá. Y resulta que la tiroides en conjunto con todo el cerebro, regula la leche y la hace distinta de acuerdo a las necesidades del niño. Es decir, Impresionante. que si el niño tiene sed, entonces se vuelve más líquida. Que si el niño tiene hambre, se vuelve más grasosa. Que si el niño tiene fiebre, entonces fabrica antibiótico o sea, yo, yo decía, no, 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 espérate, ¿y esto en cuánto pasa? No, en segundos. Increíble. Ese es nuestro cuerpo, ¿sabes? Es como, no puede ser, esto es demasiado, es demasiado. Entonces, con estas nuevas tecnologías, también de todo el avance que está teniendo la humanidad, pues los niños nacen diferentes. Yo lo veo en mi hijo. O sea, mi hijo es diferente a los niños que yo conocí hace 20 años, hace 30 años. Mi hijo es diferente, porque yo fui una niña diferente, Mm, ¿sí? mm, Pero cuando yo era chiquita, no era lo que es Gael. Entonces, también me parece que es cómo podemos empezar a acompañar a estas nuevas infancias, no desde el discurso, em,
como de inclusión, ¿sí? Como, Sí, ay, las sí, diferencias, y entonces sí, el género fluido y sí. eso, o sea, claro, eso, de eso hay que hablar y claro que sí, pero eso es lo menos, eso es como lo más superficial. Lo de fondo Mm, es que estamos trayendo a la luz seres muy distintos, mm, que necesitan otras cosas. Entonces, para que no lleguen los niños a los 20 años, a, perdón lo que voy a decir, como, bueno, sí, esto es muy fuerte, pero a tener trastornos mentales porque claramente no encajan, no entienden este mundo, el mundo no los entiende, queremos criarlos como los criaban a nosotros hace 30 años, pues eso no tiene sentido. mm, Entonces mi invitación también está en, démonos cuenta que son distintos, que también la evolución se va viendo cada vez con menos distancia en el tiempo, mm. ¿sí? Entonces también cómo podemos estar disponibles y a la orden de ellos al mismo tiempo que crecemos como padres y madres, que me parece precioso. Uf, también siento, y gracias porque trajiste la cosa de la tecnología, que esta conversación es urgente porque con la inteligencia Sí, artificial se nos está olvidando nuestra propia sabiduría interna. total. Es como, ah, pues se lo puedo preguntar a la IA, pero Ujú, ¿y tú? ¿No? Y tu sabiduría interna se la estamos entregando. Y esta sabiduría interna sí o sí es la sensibilidad, son las habilidades sensibles, sí o sí es nuestra sabiduría interna, sí o sí conectamos con ella a través de esta sensibilidad. Y tenemos mucho miedo que se nos vaya y que seamos manipulables ahora por la IA, antes era por otras cosas, ahora es por la IA, ¿no? Y va a seguir así, etc., etc., porque va a aparecer cada vez más mecanismos, perdón, de control. Entonces, por eso es urgente empezar a conectar con la sensibilidad, porque sobre todo en total. estos tiempos, sobre todo en los niños que ya nacen con inteligencia artificial, ¿no? O sea, Ujú. es urgente decirles, sí saben, pero tú también sabes. Y tienes una tecnología interna súper poderosa. Ajá. Ah, me parece precioso, además porque yo Mm. tengo toda una conversación que podríamos hacerla, pero va a ser Sí, muy larga. podría ser Eh, otro podcast. Podría ser otro podcast acerca de la IA, de verdad me Sí, encantaría que lo sí, sí, conversemos, sí. Sí, porque yo tengo como como una teoría, como, sí, una hipótesis, y es que el verdadero lujo va a ser lo humano sí, en muy poco tiempo. sin duda. Sí, ¿Mm? sí, sí, Entonces, sí. como que perder la humanidad no tiene ningún sentido Ujú. cuando es tremenda cosa. Es que mira lo que te acabo de contar de la leche. No, 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 Eso es no. una cosa que pocas personas saben. Mm. ¿Sabes? Y así un montón de otras cosas, ¿no? Cuando yo tengo un consultante médico y es fascinante hablar con él cuando él me cuenta las cosas, yo digo, pero no, de verdad. O sea, esto es una belleza. Somos unos seres y ahora pues no hemos hablado de conectarnos, ¿no? Mm, Con otros estados de conciencia y poder traer información, que es una belleza. Entonces, bueno, como que sí, yo creo que esto es muy necesario, estoy muy contenta de poderlo hacer y mm. contigo, pues como que siento que, uy, como que así tenía que nacer, ¿no? Sí, Como yo sola, no. Tú me dijiste, tú tienes que hacer algo con esto, Eli. ¿Te acuerdas? Tú me lo sí me dijiste. acuerdo, en una canalización. No sabía que era Sí. conmigo, o sea, de verdad, como que después fue como, "Ay, qué rico". Pues claro, porque yo ya he acompañado padres, ¿sabes? Yo ya acompañaba a papás. Ajá. Y he visto, he podido ver cómo cambian, ni siquiera porque les digo que vayan a hablar con sus hijos. Imagínate ahora con herramientas también para sus hijos. ¡Wow! Eso ya es Wow. otra cosa. ¡Wow! Por eso les vamos a dejar en la descripción de este podcast el link con una posibilidad también de poder acceder a descuento a precio especial si ingresas oficialmente a la lista de espera. Entonces vamos a tener lista de espera. Allí en esa lista de espera te apuntas, esta es la información que te vamos a dar, cuando ingreses en ella vas a recibir de vuelta información con un descuento especial para que vengas a tejer esta conversación urgente en estos tiempos donde creemos que nuestra sensibilidad y que nuestra sabiduría son cosas, nimiedades, no necesitan y no son importantes. Y es lo más importante, se hace urgente conectar con esto para poder traer vidas auténticas y no comernos la historia que las otras vidas son las que son y la mía tiene que ser igual que las demás, ¿no? ¿Cuál va a ser mi vida y cuál va a ser la de mi hijo o la de mi hija? Y cómo acompaña esa autenticidad. Entonces, O esa es que la invitación. tiene Dime. un menor estatus, ¿no? También. Sí, Que la sabiduría que tú tienes es de sí, menor estatus, no es así. no es así, para nada, para nada, para nada. Entonces, eso, Miel, y qué rico crear contigo.
Ahí tienen la invitación. Si para ustedes se siente como, uy, qué rico, sí, quiero esto, ya ahí está sembrado. Es más, si te quedaste hasta el final de este podcast, es porque esta conversación te interesa. No, no es Sí, casual. completamente. Sí. Es casual. Sí. Y este espacio además se llama el recordatorio porque venimos a pasar por el corazón otra vez estas verdades, estas certezas, estas historias que nos han movido, ¿no? Todo esto que nuestra alma ya conoce, vuelve a pasar por el corazoncito y a recordarlo, así como un bálsamo para los corazones. Entonces, me gustaría decirte o invitarte más bien a que si pudieras decirnos algo hoy como que se nos quedara de toda esta conversación o de todo esto que hemos estado tejiendo para volver a pasar por el corazón, si pudieras dejar algo profundo, definitivo a ese adulto que nos está escuchando, que tal vez tiene miedo de su propia sensibilidad, que se siente agotada, agotado intentando no domesticar el fuego de sus niños, de sus niñas, ¿cuál sería ese recordatorio que te gustaría que se lleven grabado en el cuerpo y en el corazón? Que vale toda la pena del mundo permitirte ser y sentir, porque no hay un peligro real en hacerlo. Y porque todo eso que ya eres, tus dones y regalos, todo ese brillo con el que viniste a este mundo, lo necesitamos todos y todas. Es necesario porque tú eres la única, tú eres el único que los tiene. Mm. Así es que no hay ninguna razón real que no sea inventada o que alguien te contó, te dijo o te pones de excusa para seguirte ocultando. Eh, Puedes brillar con toda tu fuerza y todos y todos vamos a estar muy felices de poderte ver cómo lo haces y cómo nos nutres también ese solecito que eres, como esa estrella que nos da calor, pero también nos da luz. Muchas gracias por esa belleza, corte. Gracias a ti, Mieli, por venir a tejer conversación. Tú sabes que ambas en nuestros espacios siempre terminamos charlando de cosas así lindas, profundas, deliciosas y qué rico que queden guardadas. Por fin que quede grabada una conversación, ¿no? Que siempre ha Sí, quedado, pero para nuestras clases, ¿no? Pero no así como para traerla al mundo. Entonces, gracias. Gracias, gracias, gracias. Hoy además lo estamos grabando en el cumpleaños de una amiga. Ah, feliz cumpleaños. sí. Apri, en tiempo geminiano, donde también no sé mucho de estas cosas de los signos, pero sé que tiene que ver mucho con el conocimiento, con la información, con la capacidad de conversación, ¿no? Entonces no es casual que estemos hablándolo en estos momentos. Eso, gracias por venir acá, gracias por el recordatorio, te amo profundamente. Mi corazón. Y estoy muy feliz de que creemos esto juntas, de verdad. Estoy Mm, muy feliz, muy feliz. Es como lo que debe ser. Eso es lo que siento, como mm, estamos haciendo lo que debemos hacer. Sí. mm, mm. Es verdad. Qué rico. Qué rico ser canal de esto. Te amo. Estamos Gracias. hablando y a ustedes gracias por estar acá. Recuerden seguir a Elibe en @Elibe Riveros Mentora. A mi Eli preciosa tiene unos programas increíbles. Su acompañamiento uno a uno es precioso. Es decir, si quieren encaminarse en un nivel de profundidad mayor en su camino de conexión, no solo con su emoción, sino con su espíritu y con su capacidad de expresión desde sus habilidades, esta mujer es el paquete completo. Esta es la silla con las cuatro patas. Si quieren también seguirme a mí, me pueden encontrar en Instagram como @a_piso de amar y allí nos estamos viendo y nos estamos encontrando para tejer más charlas desde el corazón en esto que se llama el recordatorio.